Radio y bluradio.com. 11 de la mañana, 14 minutos. Ana Cristina, yo hablando de la red social X en la que es tan activo el presidente Gustavo Petro, yo la vi a usted muy activa en esa red social hablando de una lideresa venezolana que fue detenida en Venezuela precisamente el 9 de febrero de este año por estar presuntamente vinculada en una trama conspirativa de intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro. Ayer se conocieron, después de 10 meses, ayer o antes de ayer, se conocieron las primeras fotografías de esta líder de derechos humanos. ¿Por qué ha estado usted tan activa con esas fotografías que se han conocido? Mire, le cuento quién es Rocío San Miguel. Ella tiene una ONG muy importante en Caracas que se llama Control Ciudadano. Ella tiene esa ONG desde 2005 y ella es una abogada y activista de derechos humanos que es venezolana y española, tiene las dos nacionalidades. La función de ella tiene una función importantísima, Camila, que es hacer la supervisión de la seguridad nacional, de las Fuerzas Armadas, de defensa, y ella lo que hacía era denunciar militares y paramilitares. Entonces, la detuvieron el 9 de febrero y no se volvió a saber nada de ella. Y apenas se volvió a saber es porque la operaron de un brazo, le hicieron una cirugía en un brazo, ella la tienen en el helicoide, pues la arrestaron arbitrariamente. Hay una serie de teorías de la conspiración de las que hace Nicolás Maduro y usted me ve tan activa porque, Camila, es una persona que trabaja en los derechos, en la defensa de derechos humanos y en la investigación y en el control del poder. Y es alguien que no ha hecho ni terrorismo, como se dijo, ni ha hecho ni de extrema derecha, como le gusta decir a Nicolás Maduro, de todo el que no piensa como él. Es una mujer que es una mujer madre, que es una mujer que es investigadora y que defiende derechos humanos y fue detenida arbitrariamente. Fue detenida junto a su hija en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. También ese mismo día fueron detenidos sus padres. En fin, la dictadura de Nicolás Maduro en contra de la oposición y de quienes denuncian la violación de derechos humanos en Venezuela. Por eso le tengo en línea a esta hora a Juan González Taguaruco. Él es abogado de Rocío San Miguel. Don Juan, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora. No, gracias a ustedes por estar pendientes de esta situación, en principio de la violación de derechos humanos contra la doctora Rocío San Miguel, pero algo muy importante, esta situación terrible que padecemos los venezolanos y que ha determinado que cerca de 8 millones se hayan ido del país. O sea, esto es ejemplo de que los venezolanos estamos indefensos en el sentido que las estructuras llamadas a ejercer los controles pues no existen, no cumplen con su rol. De verdad, el agradecido soy yo. Doctor González, abogado, usted, digamos que la defensa que ejerce de esta activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, ¿lo hace dentro de Venezuela, ante la justicia venezolana, o lo hace a nivel internacional? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque ante la realidad de que el gobierno venezolano ya se convirtió en una dictadura, parece pues casi que imposible poder ejercer una defensa pues que sea justa en Venezuela frente a cualquier persona que esté privada de su libertad por temas políticos. ¿Usted está ejerciendo esta defensa principalmente a nivel internacional o localmente? Bueno, fíjese que es interesante su pregunta porque decir que yo ejerzo la defensa de la doctora San Miguel es prácticamente un eufemismo. ¿Y por qué le digo que es un eufemismo? Por lo siguiente, la doctora San Miguel, como bien recuerdan ustedes, fue detenida el día 9 de febrero de este año. Ella, desde el mismo día de su detención, manifestó quiénes querían fueran sus abogados o quiénes eran los profesionales del derecho que se harían cargo de su defensa técnica. Hasta el día de hoy, o sea, ya más de 10 meses de su detención, 10 meses y 2 días, nosotros no hemos podido constituirnos como sus defensores técnicos. La doctora Rocío San Miguel ha estado detenida y supuestamente su asistencia jurídica ha estado a cargo de un defensor público. La defensa que hemos ejercido nosotros dentro del país de la doctora San Miguel está limitada a hacer denuncias ante el propio Ministerio Público que la persigue, ante la Defensoría del Pueblo que debería cumplir con ciertas condiciones para ser debido garante la defensa de sus derechos humanos, por una parte, y finalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde están las acciones de amparo que hemos ejercido por virtud de que no se nos permite constituirnos como sus abogados en ese expediente que se le sigue. Entonces, le digo que soy el abogado que está a cargo, junto a la doctora Teresly Malavé, de su defensa en la República Bolivariana de Venezuela, pero que sin embargo no hemos podido formalmente ejercerla porque ella está a cargo de una defensa pública que jamás se ha entrevistado personalmente con ella,
tras 10 meses de detención, que nunca le ha mostrado un documento para que la doctora San Miguel, quien además es abogado, sepa qué ha hecho en su defensa. O sea, la doctora San Miguel no sabe si se ejerció un recurso de apelación contra la decisión que dispuso su privación de libertad. La doctora San Miguel no sabe si en el decurso de la fase preparatoria se promovió alguna prueba de descargo a su favor. La doctora San Miguel no sabe si en la fase intermedia del proceso penal se hizo algún escrito cuestionando u oponiéndose a la pretensión del Ministerio Público de enjuiciarla por los delitos graves que le son imputados. Imagínense ustedes esta atípica situación que les presentamos. Igualmente hemos hecho alguna diligencia ante instancias internacionales, pero lo cierto es que, digamos, mi rol fundamental aquí en Venezuela es tratar en lo posible de coadyuvar en su defensa en el país. Abogado González, la doctora San Miguel es detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía y no se sabe de ella por 10 días. Luego se conoce que está detenida. La primera pregunta que le hago y es, ¿qué pasó en esos 10 días? ¿Cuáles fueron los cargos que se le imputaron a la doctora San Miguel a sabiendas que usted no pudo estar en el juicio? Cuando detienen a la doctora San Miguel el día 9, se desató en Venezuela y vi que tuvo también mucho impacto en medios a nivel internacional el hecho de su detención. Entonces, digamos que el fiscal general, 4 días después de su detención, anunció que estaba detenida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, pero no dijo ni a la orden de qué tribunal ni por qué. Entonces, ahí, conforme a la Constitución venezolana, llegó a ser conducida ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su detención. Esto pasó cerca de 100 horas después, cuando ya habían detenido además a su hija, como ustedes señalaron allí, habían detenido al papá de Miranda, el señor Víctor Díaz Paruta, y además habían detenido a 2 de sus tíos, a Miguel Ángel San Miguel y Luis Alberto San Miguel. La doctora San Miguel se enteró en la madrugada del día 12 para 13 de febrero, cuando entró a una sala improvisada dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, no en una sede judicial, que estaban detenidos todos sus familiares, y ahí estaba un juez, un defensor público y un fiscal haciendo imputaciones sobre las que me había referido hoy. Ahora, delito de terrorismo, un delito que comporta la aplicación de una pena corporal entre 25 y 30 años de prisión, que es la más grave que se impone en Venezuela. Se les indica además estar presuntamente incursa en un plan de magnicidio en contra de Nicolás Maduro y además en contra del gobernador del Táchira, Freddy Bernal. Igualmente se les indica de formar parte de una organización de delincuencia organizada y de traición a la patria. O sea, ese exabrupto pasó porque supuestamente pensaban. Entonces, con eso, a ella se le mantiene privada de su libertad, igual que al señor Alejandro González de Canales, que era su segundo ex esposo, también lo detuvieron y él permanece detenido o hasta el día de hoy también. Sí. O sea, imagínese la gravedad de esta situación. Terrible, señor González. Yo quiero preguntarle por las fotos, porque justamente, como usted lo decía, ya cumple 10 meses detenida y pues se filtran hace 2 días unas fotos que seguramente fueron filtradas por parte del régimen recibiendo atención médica. Yo tengo entendido que ella hace unos meses sufrió una caída, tuvo una fractura y ustedes hacen una denuncia muy delicada y es que únicamente para tratar esta fractura recibió analgésicos, pero no había sido ni valorada, ni había tenido una operación. ¿Cuál es el estado de salud de Rocío San Miguel? Sí, fíjese, es estrictamente cierto. La doctora Rocío San Miguel, cuando ingresó a prisión, ella tiene problemas auditivos y padece una laberintitis muy fuerte. Eso fue advertido a la administración del centro penitenciario por sus familiares y por ella misma. No recibió la medicación adecuada, en un trance que nosotros desconocemos, pero fue cerca de 4 meses atrás, se cae al suelo y sufre una lesión en el brazo, esa fractura. Evidentemente no fue atendida debidamente, ella se quejaba del dolor, le decían que era muscular, a lo mejor por dormir en unas condiciones inadecuadas, le requerían a su hija analgésico, la hija lo llevaba, pero ella siempre se quejaba de manera persistente del dolor y siempre se pedía que se le dispensara o que se le hiciera algún tipo de estudio de imagen para saber si había un problema allí. Eso ocurrió hasta la semana pasada, el día 5, el jueves 5, que entendemos que en un control ginecológico de rutina o médico de rutina, la médico que está a cargo de su valoración observa que tiene una deformidad en el brazo derecho y ordena hacer el estudio de imagen. Y constatan que en efecto esa fractura, que se sospechaba que la tenía desde hacía meses, era real. Estaba allí, consolidada de manera viciosa y, por supuesto, dolorosa hasta hoy. O sea, eso no ha cambiado. En la introducción que ustedes hacen referencia a que supuestamente ella fue intervenida quirúrgicamente. Nosotros no sabemos si eso es verdad. O sea, no creemos que eso haya ocurrido. Entendemos que aquí puede pasar cualquier cosa. El hecho de que se divulguen unas
fotografías mientras se le hace una evaluación médica, que es algo violatorio de su derecho a la intimidad, y que el médico que estaba ahí debió haber hecho respetar el derecho médico, porque eso no debió haber trascendido de la consulta de facultativo. Bueno, sin embargo, le tomaron fotos, documentaron como si fuera una secuestrada que supuestamente fue evaluada posteriormente el día 9, y entonces publicaron esa fotografía dando cuenta que le estaban dispensando atención médica. Lo cierto es que entendemos que ellos dicen en ese artículo de prensa que supuestamente fue autorizada, que fue intervenida quirúrgicamente, pues no tenemos evidencia alguna que eso haya sido así. La próxima visita probablemente, dígame. Sí, no, muchas gracias por la corrección. Yo fui la persona que dijo que había sido intervenida quirúrgicamente porque leí esa información y usted nos corrige. Muchas gracias. Mire, hace solamente unas horas, el Congreso español le pidió al gobierno de Pedro Sánchez solicitar a Maduro, a Nicolás Maduro, a la Corte Penal Internacional, la captura de Nicolás Maduro. Esto que está pasando con la señora San Miguel no es la primera vez que pasa. Recordemos que en el año 2008 casi la matan en un atentado que jamás se investigó. En 2011 sus redes sociales y todos sus correos y todo fueron intervenidos y ella y su hija fueron amenazadas de muerte y eso tampoco se investigó, y ahora estamos contando esto. ¿Ustedes a qué instancias internacionales? Usted nos dice hace unos minutos, estamos apelando a instancias internacionales. ¿Ustedes a dónde van a apelar? ¿A quiénes van a llamar? Y esto que pasa en España, esta petición en España, ¿a ustedes los llama de alguna manera para también unirse a otras iniciativas? Por supuesto, fíjese que la doctora Rocío San Miguel, igual que su Alejandro González de Canales, su segundo esposo, tienen nacionalidad española. Y el gobierno español conoce perfectamente el caso de la doctora Rocío San Miguel. Por eso imagino que también ha tenido un poquito de impacto en España, porque de alguna manera han confrontado el gobierno de Pedro Sánchez con una situación que es delicada y que involucra a unos ciudadanos de nacionalidad española. Eso por una parte. Por ello entiendo que esto es así. Las hijas del señor Alejandro González de Canales viven en España, 3 de ellas. Un hermano de la doctora Rocío San Miguel, que es médico, ejerce en Sevilla. Entonces, evidentemente hay familiares directos de la doctora San Miguel y del señor Alejandro González allá en el Reino de España, y y obviamente pues han hecho los correspondientes reclamos ante sus autoridades de su país natal, ¿no? Entonces, eso por una parte. Nosotros hemos hecho ya reclamaciones ante el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. A la fecha no tenemos respuesta. Entiendo que eso lo lleva adelante un equipo de abogados que también nos ayuda aquí. Cuando arrancamos con esto estaba el doctor Jesús Gallardo Irazábal, el doctor Estrofón de Ledesma, estaba también el doctor Juan Carlos Gutiérrez. O sea, había varios profesionales del derecho que nos estaban acompañando en la tarea de atender este asunto. Igual la doctora Marta Tineo nos ayuda también a otras instancias que no requieren autorización expresa, y así hemos hecho de alguna manera incidencia en organismos internacionales procurando que se respeten los derechos fundamentales de la doctora San Miguel. En una situación como esta, independientemente que ellos pretendan lavarse la cara diciendo que la van a intervenir quirúrgicamente, lo cierto es que la doctora San Miguel tiene derecho a operarse con un médico que él elija, no con el que le elija la persona que es probablemente corresponsable de que ella esté en esta situación. Pero además, si tardaron 4 meses en diagnosticar una fractura, ¿qué garantía tenemos de que va a recibir una atención médica de calidad para corregir esa fractura que se consolidó de manera viciada y que va a ser llevada regularmente a un fisioterapeuta para que se encargue de su rehabilitación? Porque esta intervención quirúrgica demanda rehabilitación, no hay garantía de ninguna naturaleza. Entonces, lo sensato, si el sentido común se impone, ellos tienen que saber que la doctora San Miguel no ha cometido delito alguno, por Dios. Ellos más que nadie saben qué es lo que pasó allí. Lo que deberían hacer es otorgarle una medida cautelar por razones humanitarias, como le dé la gana, ordenar eso, ponerle en libertad y que la señora escoja su médico que se va a operar y además haga su rehabilitación, y ya le han hecho suficiente daño a ella y a su familia. O sea, es una cuestión de estricto sentido común. O sea, no estamos pidiendo nada que trascienda del sentido común. Ellos saben que no pueden atenderla allí, y eso es lo que deberían hacer, eso es lo que deberían procurar. Ojalá la comunidad internacional y ojalá en este caso España, como lo mencionaba Ana Cristina, por cuenta de la doble nacionalidad de la familia de la señora San Miguel, pues pueda llegar a lograr algo en esto que es un caso pues de derechos humanos de una persona que está de verdad con una situación de salud muy compleja. Pues abogado Juan González Taguaruco, gracias por atendernos.
como siempre lo decimos frente a la situación que viven muchas personas perseguidas políticas y presas políticas en Venezuela, lo lamentamos mucho desde aquí y lamentablemente pues no sabemos qué más poder hacer que simplemente abrir los micrófonos para que ustedes se puedan expresar públicamente y que la comunidad internacional pues siga conociendo las atrocidades que en este momento continúan sucediendo en Venezuela. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, les reitero mi agradecimiento. Y esto, de alguna manera, debe ilustrar a la comunidad internacional que aquí cualquier venezolano es vulnerable. Basta que el gobierno le ponga el dedo para que no haya manera que salga de la cárcel. O sea, esa es la verdad. Aquí no hay control de ningún tipo para que una persona se pueda defender ante un juez. Aquí no tenemos jueces. Funcionarios subalternos del Poder Ejecutivo Nacional, eso es lo que hay. Qué tristeza, 11 de la mañana, 29 minutos. Era el abogado de la líder de derechos humanos, Rocío San Miguel, que está privada de su libertad desde febrero de este año y pues que obviamente, como lo dice su abogado, pues no hay ningún tipo de garantía de imparcialidad de la justicia en el régimen venezolano. 4 meses, Camila, con una fractura en el hombro y básicamente tomando acetaminofén, analgésicos para el dolor. 4 meses, imagínese Eso es tortura. Usted el dolor y eso tan terrible, pero ¿me deja darle un número? 1905, Camila. Es el número que la ONG Foro Penal calcula de presos políticos en Venezuela. La gran mayoría de estos desde el 28 de julio. Hay casos como el de la señora San Miguel, que pues fue antes de las elecciones, pero son 1905 presos políticos, la gran mayoría en el helicoide ahí en Caracas, y pues donde están personas como Rocío San Miguel, como Freddy Superlano, como Perkins Rocha, el abogado de María Corina Machado, y hay al menos 245 mujeres registradas. Vamos haciendo cuenta regresiva con miras al 10 de enero, ¿no? A Sí. ver qué va a pasar ese día, qué va a pasar con Edmundo González, además con cuenta regresiva al 20 de enero cuando se posesione Donald Trump, que de hecho invitó a Xi Jinping a su posesión. ¿Vio, Gonzalo? Que en medio de esa guerra comercial que está